De los 120 casos de estudios que se presentaron en el Congreso Internacional de Agronegocios, que se llevó adelante hace unos días en los Estados Unidos, 40 provenían de Latinoamérica y de esos 7 se gestaron en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hernán Palau, profesor de la facultad y consultor de agronegocios, a continuación nos presenta los principales temas que se debatieron y sobre todo los desafíos de tener a China como nuevo centro comercial del mundo. La eficiencia en la producción de carne con tecnificación, el sobreprecio por carnes de calidad y un engorde a pasto más amigable con el medio ambiente fueron algunos de los temas que se discutieron en el último Congreso de Agronegocios y que retoma el profesor Hernán Palau. La producción de carne, tal como hoy está planteada en Estados Unidos, sobre todo, o en países de Europa, es una producción que genera altos niveles de productividad, con altos niveles de uso de tecnología, que por otro lado pueden ir en contra de lo medioambiental o cuestiones ligadas al bienestar animal. Los ejemplos que se dieron y se discutieron estaban ligados a producir de una manera más amigable con el medio ambiente, animales engordados base a pasto, grass feeding, y generar procesos de agregación de valor donde los diferentes actores del sistema participen en el proceso de agregación de valor, de forma tal de llegar a un consumidor final con un producto con mayor valor. La discusión, que es lo más importante, fue que ese producto en general apunta a un mercado que está dispuesto a pagar un sobreprecio, un 35% de overprice, de un mayor precio comparado con un corte de carne común. Entonces, si estamos pensando en alimentar el mundo, no podemos pensar en alimentarlo pagando 35% más. O sea, hay personas que no lo van a poder pagar, entonces tenemos que buscar algún término intermedio, y ahí uno de los participantes dijo, bueno, no es uno u otro, son los dos, tenemos que buscar algo para encontrar un camino más amigable con el medio ambiente, con el bienestar animal y con un consumidor que quiere comprar calidad a un precio accesible. Observamos una ponencia de un profesor de la Universidad de Texas A&M que comentaba cómo fue cambiando en los últimos 5 años el clima en Estados Unidos y cómo los productores fueron adaptando sus esquemas productivos. La soja se pasó hacia los estados del norte. Frutas y hortalizas también se van más hacia los estados del norte. El dato era que, por ejemplo, el estado de California, en términos de agricultura en general, bajó 4,1% en los últimos 5 años en términos de productividad. ¿Por qué? Por el cambio climático, claramente. Y eso hace que se haya ido mayor superficie de siembra hacia el norte, de soja y maíz y leche. Y eso trajo aparejado 2 cosas. Uno, la soja, el maíz y la leche se están produciendo hoy en lugares donde hay más cantidad de población. O sea, antes estaban más alejados, lo cual tenía un costo logístico mayor. Bueno, el cambio climático a ellos les está permitiendo mudar la producción hacia el norte, lo cual son donde están los centros urbanos más populosos, Chicago, Illinois, etcétera, donde hay mayor cantidad de gente, lo cual hace que para la industria alimenticia y para los feedlots sea más barato hoy comprar soja y lo que es leche también. El otro dato interesante fue la estadística de temperatura media global en los últimos 80 años. ¿Cuál fue el último año con mayor registro de temperatura en los últimos 100 años? 2016. El que le sigue, 2015. El que le sigue, 2014. O sea, desde el año 2000 hasta hoy, la temperatura media global no paró de crecer. Hernán, ¿en qué ha cambiado la economía y la tecnología de un gigante mundial que hoy tracciona la demanda como China? China era una economía cerrada, una economía muy controlada por el Estado y no era una economía abierta. Bueno, economía abierta, economía de mercado, pero con un fuerte control estatal, en primer lugar. En segundo lugar, ellos tienen muy claro que tienen que aumentar sus niveles de productividad, pero además avanzar en la cadena, o sea, industrializar productos y llegar, por ejemplo, a productos alimenticios de consumo masivo final. Y ahí surgió un debate que creo que es muy interesante, que es, ¿quién tiene confianza en una marca de alimentos china? O sea, ¿el consumidor va a creerlo, va a confiar en una marca de alimentos china? Si no es así, ¿qué van a hacer los chinos en ese sentido? Y ahí flotó en el aire algo que es muy interesante, dice, si lograron comprar Syngenta, si lograron comprar Nidera, ¿por qué no pueden llegar a comprar Nestlé, Cadbury
o cualquier otra empresa para poder vender productos chinos usando las marcas de estas empresas internacionales. Un debate muy interesante. Y lo otro que me parece muy interesante, que tiene que ver con la innovación tecnológica. Ellos están en vías de avanzar con Alibaba para la distribución de alimentos. Usar Alibaba, que mundialmente se conoce para distribución o exportación de diferentes productos, sobre todo más tecnología, así nació para comprar cuestiones tecnológicas. Bueno, hoy Alibaba puede llegar a ser una herramienta para la cuestión que tiene que ver con la comercialización de alimentos. Y el otro elemento es el pago a través de Bitcoin. El Bitcoin como moneda transaccional que cada día está más siendo aceptada, sobre todo con el avance del e-commerce. Y cómo la informática y el Big Data está dando respuestas en China en esta nueva era tecnológica del e-commerce, en economías de gran volatilidad como el pollo, el huevo y el cerdo. China es uno de los principales países productores de cerdo y de huevos. China tiene el 50% del stock de cerdos del mundo y el 20% del stock de las gallinas ponedoras del mundo. Ellos producen por día 1.200 millones de huevos. O sea, ellos le podrían dar de comer un huevo por día a cada habitante chino por 365 días. Pero los dos mercados, tanto el de huevos como el de cerdos, tienen un altísimo nivel de volatilidad. Esto generó que los chinos estén pensando qué hacer, porque evidentemente esto impactaba negativamente en la rentabilidad del productor de cerdos, por ejemplo. El productor de cerdos, el dato era de 4 años, un año salía empatado, un año ganaba plata, otro año salía empatado y un año perdía. Entonces eso no lo quieren más los chinos. El gobierno chino se metió a trabajar junto con las universidades y con centros de finanzas para desarrollar un mercado, primero un mercado índice, un index fund de precios de cerdo y de huevos en el mercado chino. Y finalmente terminaron creando un mercado de futuras opciones para cerdo en China. Eso cambia rotundamente el escenario para los productores. Lo lanzaron hace 1 año y medio. Y después, en términos financieros, recién escuchábamos a una persona del Rabobank y comentaba que en los últimos años creció entre un 10 y un 15% dinero prestado, crédito, que va hacia los nuevos desarrollos, nuevos emprendimientos. El que más ha crecido en participación de fondos que ingresan en el sistema ha sido el sector de Internet. En 2016, el 28% de los fondos que ingresan para ser financiados es para emprendimientos que tienen que ver con Internet. ¿Y por qué? Porque las empresas, sobre todo empresas de consumo masivo, se empiezan a meter en el mundo de Internet para venderle directamente al consumidor final, porque el consumidor final está demandando en los últimos años productos reales, o sea, productos que ellos sepan cuáles son los ingredientes que tienen. Y la Internet termina siendo la clave para poder saber y entender y conocer ese producto real. Aún a pesar de las complicaciones políticas, África es una de las regiones con mayor potencial del planeta. Hoy está tecnológicamente muy atrasado. África está como nosotros en Argentina hace 60, 70 años atrás. Los niveles de productividad son muy bajos, la cuestión ligada a infraestructura está muy deficiente. En todo África se siembra una superficie de maíz similar a la que se siembra en los Estados Unidos. Pero el dato más importante es que en África se producen en esa superficie 60 millones de toneladas de maíz, mientras que en los Estados Unidos, en la misma superficie, se producen 400 millones de toneladas de maíz. O sea, casi 10 veces la producción de África en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos representa aproximadamente 1/3 de la superficie total de África. Entonces, los niveles de productividad que ellos tienen son muy bajos y según los panelistas, ellos necesitan para mejorar sus niveles de productividad 2 o 3 cosas fundamentales. La primera, semillas adaptadas a ellos. Y la segunda, fertilización. Ellos casi no tienen fertilización, usan muy poco fertilizante, muy poco, y tenían un dato económico que era muy interesante. Ellos decían, por cada 35 centavos de dólar que invierten en un fertilizante, tiene un potencial de ingreso de $1,50. O sea, hay una relación directa entre ingreso futuro y fertilizante. ¿En qué ha evolucionado y se reformula el e-commerce de alimentos con jugadores como Amazon comprando grandes cadenas de supermercados? Amazon es mundialmente conocido, nació como un lugar donde se vendía libros principalmente, pero después fue avanzando en diferentes productos. Bueno, Amazon ya tiene un proyecto piloto que se llama Amazon Fresh,
Pero lo más importante es que Amazon compró Whole Foods. Whole Foods es una cadena de supermercados norteamericana, relativamente pequeña en términos comparados con Walmart, por ejemplo, pero que tiene su presencia en el mercado y se especializa en productos delicatessen. Bueno, Amazon acaba de comprar Whole Foods por un monto de 13.700 millones de dólares, lo cual Amazon con eso se mete no solamente en el comercio online, sino también en el comercio retail cara a cara con el consumidor. A su vez, también se están metiendo en un emprendimiento que se llama Instacart, que es como una especie de plataforma de compra de frutas y hortalizas, donde uno pone su dirección y su código postal, compra lo que tiene que comprar e Instacart después resuelve quién es su proveedor de ese alimento, si va a ser Whole Foods, si va a ser Costco, si va a ser fulano, si va a ser mengano. En función de que en menos de 2 horas te tiene que llegar el producto a tu casa, ellos se encargan en resolverte tu problema. Durante el Congreso de Agronegocios de Miami, quedó en claro que Argentina volvió al ruedo. Ahora queda por delante elegir los cambios adecuados para cumplir con las expectativas. Argentina vuelve al mundo, decía un expositor. Ya está, estamos dentro de nuevo. Lo cual nos lleva a tener un desafío muy grande, que es mejorar en cuestiones que tienen que ver con política pública. O sea, tenemos que tener reglas de juego mucho más claras. En la medida que aumenten los niveles de información, de formalización, la cadena va a trabajar mucho más coordinada y en definitiva menores niveles de costo de transacción y en definitiva más productividad, más competitividad, etc. Porque el mundo está viendo esa película y nosotros vemos otra película. Tenemos que ir cambiando nuestra mirada y pensar en cuestiones que nos va a generar más productividad y más competitividad, porque si no, nos vamos a quedar vendiéndole a los 45 millones de habitantes que somos, o peor aún, que los chinos que están armando sus empresas alimenticias nos exporten y nosotros terminemos importando en la Argentina productos alimenticios chinos, lo cual, recordemos que siempre la clave en la comercialización de productos alimenticios es la inocuidad y la seguridad alimentaria. Nosotros de eso no nos podemos perder el tren porque el resto de los países están ahí a tope, están invirtiendo mucho dinero en mejorar la calidad, la inocuidad, la seguridad alimentaria, Global Gap. Entonces, si nosotros nos quedamos afuera de eso, primero le vamos a vender solamente a nuestros coterráneos, por así decirlo. Y en segundo lugar, va a terminar ingresando productos mucho más baratos, lo cual va a hacer que la competitividad se vea afectada, la competitividad de nuestras empresas se vea afectada.